suscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita para que así te lleguen todas mis notificaciones. Hola, hola, bienvenidos a mi podcast número 9, episodio número 9, acá con Mariale Designs, gracias a mis patrocinantes. MD Mariale Designs, Rosquetes Canarios, Florida, Sacten, Ujana, Euromercado, Mercanova, Aule, Saifi Café, Solo Cejas. Hipereléctricos Aragua. Bueno, ahora sí, bienvenidos al episodio número 9. Acá me encuentro en los estudios de mi querida radio Bus Digital, el podcast que inspira el cambio con Mariale Designs. Acá estoy y bueno, hoy tengo una invitada porque acá estoy viendo, porque vamos a decir todo lo que hace esta señora. Tengo una invitada muy especial, una amiga, porque la considero amiga. Ya hemos compartido muchas veces en muchas partes. Hemos estado juntas en cosas maravillosas, en eventos maravillosos. Y bueno, nada, hoy yo quise traerla acá al estudio. Yo le dije, tienes que venir. Hablé con ella anoche. Me dijo, claro que sí, Mariale, allá estaré. Y aquí llegamos. Ella es nada más y nada menos que Gina Santo Domingo. Acá yo les voy a decir todo lo que se ha preparado Gina, que es larguísimo y falta, pero ella lo va a decir. Acá podemos ver, Gina es administrador mención finanzas, ¿verdad? Coach en programación neurolingüística, maestro en constelación familiar, diplomado en terapia, ABA, diplomado en Bueno, ella me va a explicar esto porque yo me enredé un poquito. Pero bueno, chévere. Diplomado en DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, PIAR, Plan Individual para el Ajuste Razonable. Acá estoy leyendo todo. Bueno, yo les voy a presentarla porque aquí hay muchísimas cosas que me quedo corta y sigue. Buenas, Gina, bienvenida al podcast MD Mariale Designs y quiero que continúes con lo que a mí me faltó, que se me enredó un poquito la lengua. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariale? Gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, eso es parte de lo que me he permitido prepararme a lo largo de estos últimos 7 años. Wow. Mi carrera de profesión es la administración mención finanza, pero por circunstancias de la vida, pues nada, me tocó meterme de lleno a lo que son los procesos humanos. Dentro de ellos está la neuropsicología infantil, el estudio de lo que es la biodescodificación. Que esa fue la que me costó, esa. La biodescodificación, que es el estudio de las enfermedades a través de las emociones. Wow. Mi última facilitación fue como facilitador de grupo y al final, cuando yo me permito hacer algunos trabajos, o como por ejemplo dar algunas clases o participar en algunos eventos que tengo que trabajar algunos procesos humanos, dependiendo de qué es lo que estoy trabajando, le pongo un poquito de cada cosa. Entre tantos, pues también me he formado como psicoterapeuta gestal. Sin embargo, a pesar de que tengo todos estos conocimientos, que son bastantes. Uy, eso sobrepasa. Hoy me dedico más que todo a ser exclusivamente la mamá de la persona que me lleva a estos conocimientos, que es mi hijo mayor, y la mamá de mi niña chiquita, que hoy en día pudimos descubrir que tiene altas capacidades. Mi hijo mayor tiene autismo y mi hija menor tiene altas capacidades. Entonces, afortunadamente, todo esto es lo que me ha ayudado a acompañarlos emocionalmente. Wow, Gina, yo te acompañé el domingo, estuve contigo en una presentación de Micaela. Wow, de verdad que Micaela es una niña que baila, yo diría como los ángeles. Yo veo que Micaela, yo primera vez que la veía bailar, te agradezco la invitación, y fue algo que a mí me motivó mucho. De hecho, la grabé mucho, yo veía todo, te veía a ti, veía a tu esposo Elis, veía también a Miguel Ángel, verla con aquella admiración,
con aquella felicidad, porque a todos se nos aguaron los ojitos. ¿Por qué? Gracias. Porque Micaela es una niña que tiene constancia, tiene perseverancia, es una niña que tiene yo diría que es difícil, Gina, hoy en día, pero tiene la constancia de todos los días levantarse temprano, ir a ensayar. Es una niña, no podemos olvidarlo. Pero todo eso viene de los padres, Gina. Sí. Cuéntanos eso. Bueno, Micaela está en el mundo del arte desde que tiene 3 años de edad, realmente. Ella maneja ciertos grados de timidez, aun cuando tú la ves tan expresiva, que de hecho en conversaciones íntimas puedes tener una buena conversación con ella y te sorprendes de la madurez que ella maneja. Sin embargo, ella sabe que tiene límites y en algunas oportunidades le cuesta salirse de su zona de confort, ¿no? Y Micaela ha hecho teatro. En el teatro también se ha permitido representar a 2 y 3 personajes. Actualmente está también en el sistema de orquesta sinfónica. Ella está aprendiendo a tocar el cuatro. Ya toca el instrumento que es el violín. Está en la coral. Y ha hecho publicidad. Le encanta la fotografía. Le fascina el ballet. Si te diste cuenta, tiene una estructura en su cuerpo de una balletista profesional. Sí. Y yo lo que he hecho es acompañarla. ¿Qué pasa? Mi rol actualmente, más que de todo esto que yo he aprendido por el camino y porque lo que me ha tocado vivir, mi rol es de acompañarlos desde esa posibilidad o esa oportunidad que ellos tienen a su mamá, o sea, de la mamá que tiene una mamá que se ha dedicado a capacitarse para acompañarlos emocionalmente, a nivel de lo que quieren hacer. He podido sentarme con ellos, no solo con Micaela, sino también con Miguel Ángel, y hacerle preguntas que lo hacen pensar y reflexionar. Consejos también. Totalmente. Sin embargo, a pesar de que yo manejo todos estos conocimientos a través de los diplomados, diferentes diplomados que me he permitido realizar, yo le he dado el puesto que le corresponde a cada persona. Es decir, mi hijo mayor, en este caso, que es quien me lleva a estudiar toda esta serie de diplomados y especializaciones, él tiene su psicólogo, él tiene su psicopedagogo. Yo sé y manejo la terapia ABA. Yo no aplico terapia ABA. Yo sé de psicoterapia gestal. Yo no aplico terapia gestal. Sí, yo manejo también la programación neurolingüística de arriba abajo, de abajo arriba. Yo no le aplico a mis hijos programación neurolingüística. ¿Por qué? De hecho, mi hijo en estos días que estaba, antes de salir de vacaciones, tenía que estudiar física y me dice, wow, mamá, tú sabes mucho de física. Y yo digo, bueno, a mí me encantaba la física, yo era la nerd, pero me costaba también estudiar. ¿Qué pasa? Yo me conecto con mis hijos desde esa oportunidad que me permito de revisarme. Claro. De indagar en mí, pero ¿cómo hago yo para acompañar a mis hijos? ¿Cómo le enseño yo a ellos? Sí. Y parte de la enseñanza es también darle el rol que le corresponde al que sabe más que yo. Porque yo soy su mamá y ellos siempre me van a ver como su mamá. Entonces, Micaela sí tiene esa facilidad de repente sentarse conmigo, conversar y decir, mamá, tengo que hablar contigo. Porque sí, tiene una muy buena comunicación. Miguel Ángel, sin embargo, no. Y aún así, cuando existen situaciones que estoy clara de que se van a alejar de mis manos y de mis posibilidades humanas, busco a los especialistas. Busca a los especialistas. En este caso, psicólogo, psicopedagogo, o sea, quien tenga que tener a mi lado. Sí, es importante. Yo quería tocar este tema que me llamó mucho la atención, porque tú sabes que yo siempre, cuando tú estás publicando, cuando tú estás haciendo cualquier cosita que tú publicas, yo siempre estoy pendiente, porque de verdad que Gina nos enseña mucho a todos, a sus amigos, a los que la siguen, personas que ella ni siquiera conoce, pero los vamos a invitar ahora, les vamos a poner allí el cintillo de su Instagram que se llama Atípicamente Gina. Espectacular para que la sigan y aprendan mucho.
acá vamos a hablar, mira, es fácil, o sea, podemos hablar, no necesito ser psicólogo para hablarte de salud mental. Háblame de eso, Gina, que es importantísimo. Sí. Sabes que hace un tiempo vi un programa, de hecho en YouTube, y estaban conversando varios especialistas en psicología, y ellos hablaban de hecho que no se debería tomar como terapia la programación neurolingüística o el coaching. Eso me hizo ruido, ¿no? Pero también me puso a pensar en qué quiero yo hacer y cómo lo quiero hacer. Entonces, en ese punto decidí mantenerme distante, porque si hay algo que a mí me gusta en las áreas profesionales es el manejar una ética profesional. Claro. Y dije, bueno, quizás tenga razón. Me puse en tela de juicio yo misma. Sin embargo, no existe mayor persona que te pueda hablar de la salud mental que aquella quien vive un proceso emocional. Emocional. Y mi primer proceso emocional fue mi posparto. Yo, cuando tuve a Micaela, pasé por una depresión posparto. La pude reconocer, pero no sabía cómo manejarla. En ese momento tomo la decisión de irme del país por 7 meses, y cuando regreso tomo la decisión de regresarme porque veo en mi hijo conductas que no para mí no eran normales. Entonces decido tomar la decisión de regresar a Venezuela, y cuando regreso comencé a hacer hincapié en la conducta de mi hijo. Si hay algo que nosotros como madres tenemos es ese sexto sentido, sí, mira, bien definido. Sí. Y yo podía observar en mi hijo conductas que no eran las regulares. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en el entorno siempre te vas a conseguir con personas que te van a tachar, te van a tildar, te van a poner etiquetas. Sí. ¿Sí? O los opinólogos. Sí, también para mejor opinar. conocidos como los opinólogos. Y si hay algo que yo tenía claro es que yo, en mi mente, en ese momento, es que yo quería ser una mamá perfecta. Pero me hice luego la pregunta, ¿una mamá perfecta para quién? O sea, ¿la mamá perfecta para mis hijos o la mamá perfecta para el entorno? Para el entorno. Y esto es un juicio que constantemente tendemos a hacerlo. Siempre, no necesariamente como mamá, siempre hay ese juicio de que el qué dirá el otro. En cierto punto está bien, porque esto te permite tomar buenas decisiones al momento de actuar, pero no siempre podemos estar pendiente de qué es lo que el otro me va a decir para yo tomar mis decisiones. ¿Por qué tenemos que de repente tomar una decisión que tal vez no queremos, Gina, pero es que tengo a la persona aquí que sí lo quiere? O sea, yo lo veo como que no. O sea, es mi decisión. O sea, ¿por qué tenemos que complacer a alguien si nosotros no queremos? Bueno, ¿sabes qué? Me pasó algo que tiene que ver mucho con eso que acabas de decir. Y mi hijo es quien encabeza mis decisiones, ¿no? Mis tomas de decisiones. Hace 2 años tengo el primer diagnóstico de depresión de mi hijo mayor. Ocurrieron situaciones en 7º grado, y esto lo llevó a que la médico psiquiatra lo medicara, medicación que le cayó mal, y ahí es cuando se presenta la posibilidad de un perro o mascota de acompañamiento emocional. Ya nosotros manejábamos unos gatos. Sin embargo, en este proceso existen, te explico, dentro del espectro autista no está lejos de que la depresión esté presente. Y cuando yo vi a mi hijo en una habitación encerrado, con la luz apagada, llorando, y le pregunto, papi, ¿qué tienes? Y él me dice, no, mamá, no sé qué tengo, de verdad que no sé qué tengo, pero no puedo parar de llorar. Yo dije dentro de mí, esto es imposible que suceda así. Y ese sexto sentido sale a relucir. Entonces tomo la decisión y digo, no, yo necesito una ayuda más profunda. Ahí es cuando busco a la médico psiquiatra. Sabía conscientemente que la depresión pudiese estar detonando, y efectivamente ella me da la certeza de que sí, o sea, efectivamente él está pasando por un proceso de depresión. Él sentía que lo perseguían, o sea, una cantidad de patologías que estaban ocurriendo en su cabeza,
Y ciertamente, bueno, soy su mamá y eso me rompió el corazón. Por supuesto. Ok, está medicado, esa medicación no fue favorable para él y me dieron la opción de un perro de acompañamiento emocional. Claro, aquí en este caso existen dos circunstancias bastante peculiares porque la psiquiatra me dice, por recomendación, mira, te recomiendo que compres o que ubiques una perra, tiene que ser hembra, pero que sea un pitbull o un pastor alemán. Yo por respeto al pitbull y por miedo, pues ciertamente decido irme hacia un pastor alemán. Y comencé a reunir el dinero, no conseguí aquí en la ciudad de Maracay, preguntaba, hasta que a través de la veterinaria que atendía a mis gatos, consigo a la perra en Caracas. Entonces, bueno, como dicen, yo reuní mis churupitos, Sí. que no fueron poquitos, No, sí, es un perro. y costoso. me fui hasta Caracas en contra del mundo y compré mi perra. Me la traje a Maracay. Ya va, aquí cuando dices en contra del mundo, a mí ahí me hace un ruido, en contra del mundo, pero No. es para un bienestar, para mi familia y mi hijo. Ahí- es para tu entorno íntimo. Totalmente. Y ahí es donde tú sabes con quién puedes contar y con quién no. Y Por supuesto. por eso hablar de salud mental sin ser psicólogo es necesario. Porque ¿qué pasa? No solamente quien está sufriendo un proceso es mi hijo. Yo también estoy viviendo un Tu proceso. esposo también, la Mi- niña también. Mi esposo vive un proceso, mi hija vive un proceso. Recuerdo que cuando me dan el diagnóstico de depresión, el primer diagnóstico realmente, que es el del autismo, vino acompañado de otro diagnóstico y me tocó prepararme, que fue el cáncer de mi papá. Yo no me despedí cuando mi padre se fue del país, no me quería despedir. Yo sentía que si yo me iba a despedir de él, lo iba a perder. Y es que en el fondo sabía que lo iba a perder. Esto, cuando llega el diagnóstico de mi hijo, que es el autismo, pierdo a mi hijo, ese que estaba en mi mente, Por supuesto. y también comienzo a destruirme emocionalmente. Las personas, o sea, ¿cómo te lo explico? Las personas no van a entender eso que tú estás sintiendo. Y tú necesitas un muro de contención. Sí. Tú necesitas sentirte apoyada. Claro que sí. Apoyada porque en ese momento mi mundo se cayó. Y comencé a trabajar el duelo. Afortunadamente, estaba preparándome con una excelente profesora a la cual le agradezco muchísimo, porque ella me enseñó a buscar dentro de mí eso que me estaba pasando, ubicarlo, romperme para volver a reconstruirme. Y esto fue fenomenal. En el momento que recibo ambos diagnósticos, inevitablemente que estoy en negación, Por supuesto. no en la se pone etapa de negación. Sin embargo, el mayor duelo no era solamente el de mi hijo, sino que era el de perder a mi papá, porque sabía que esto me iba a pasar. Acompañar a una mamá que acompaña a un adolescente que está pasando por proceso, porque en ese momento mi hijo tenía 9 años, cuando en el diagnóstico casi 10, me toca acompañarlo a él emocionalmente, me toca buscar quién me acompañe a mí, pero no saber cómo pedir la ayuda del acompañamiento. Y es aquí donde la programación neurolingüística, a través de Grace Hayaros, a la cual le agradezco muchísimo la manera en la que me enseñó, porque no es una metodología única. El acompañar va más allá de un proceso. Cada persona es diferente. Es como personalizada, ¿verdad, Gina? Sí, es totalmente personalizado. El acompañamiento es personalizado. Esto no es, y lo veo como el autismo también. El autismo, por ejemplo, mi hijo tiene autismo 1 de alto funcionamiento, con un coeficiente intelectual superior a la media, y nunca ha sido acompañado por otra persona que no haya sido su psicólogo, su terapeuta, su psicoterapeuta también, y mi persona. El resto de los profesores no han sabido ubicarlo porque, tú que has visto a Miguel Ángel, Sí. tú dices, es imposible Es que él sea imposible. autista. Es que es imposible. Entonces estamos acostumbrados a que las patologías tienen que verse. Exactamente. Es Tienen decir, que verse, sí. Si tú tienes algún
por ejemplo, trastorno del neurodesarrollo tiene que ser una cosa que la persona no hable lo suficientemente bien porque tiene un retardo en lenguaje o porque Sí. tiene un retardo mental, y no Sí, necesariamente. no necesariamente. Y de hecho, no necesitas tener una patología o un diagnóstico en algún trastorno para poder ser acompañado emocionalmente por otro. Porque existen también personas, y es lo que me he dado cuenta yo en este camino, que existen personas que simplemente están tristes y necesitan un acompañamiento también. Y lastimosamente eso no lo estamos normalizando. No lo estamos normalizando. No hace mucho yo viví una última situación con mi hijo. La primera situación fue esa que tú me comentaste no se trata de ser psicólogo para hablarte de salud mental. Ujú. Había vivido un momento, en mi último momento en ese instante, de abuso hacia mi chamo en el liceo. Y esto me está pasando desde que mi hijo está en 3er grado. Imagínate. Profesores que lo han atropellado. Yo he buscado la manera de que, mira, pero podemos hacer esto, y nunca he sido escuchada. Siempre lo que me dicen es que tú eres la mamá y no tienes la visión. Y por no permitirse el otro observar, es que mi hijo se ha hundido en estos procesos emocionales. De hecho, el último fue el año pasado, que volvimos a la depresión, pero en esta oportunidad con pensamientos suicidas. No, imagínate. Y yo te lo digo ahorita y ya no se me salen las lágrimas, ¿no? Pero el simple hecho de pensarlo era una cosa que no me salía de aquí. Era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Mi entorno familiar nunca ha estado, y es doloroso para A mí, eso pero lo iba. estoy trabajando. Nunca el teléfono sonó para preguntarme cómo está. Porque esto es algo que puede suceder en el espectro autista. O sea, no está lejos de la realidad. No. Yo recuerdo que el día que llevé la primera vez que llevé a mi hijo a la médico psiquiatra especialista en autismo, yo me senté con la directora, porque de hecho fue para el mes de noviembre, casi diciembre, no habían cupos, eso es por sitio, una cantidad de cosas, y yo me sinceré, mira, yo estoy consciente del tipo de muchacho que tengo, sé que él está pasando por algo, yo necesito saber qué está pasando con mi hijo para poder ayudarlo, porque también estoy clara de que la depresión está presente, y la depresión es sinónimo de suicidio. Y casualidad, en ese momento se había suicidado un chamo autista de 13 años porque en su casa no tenían para comer. Cosas tan sencillas No, que se no. pueden solucionar, pero que el Tan otro dice, fáciles. no puede ser, pero eso es una tontería. Pero para ellos no es Pero una para tontería. ellos, no, ahí es donde vamos. Para ellos no es una tontería. Sí, y es difícil porque ciertamente yo he vivido el proceso estando sola. Al punto de que, bueno, después de tener el diagnóstico de mi padre, no sabía cómo hablar. A esto le sumo que también hay otras situaciones que vienen del pasado, del niño, de la niña, que siempre fui de pequeña. Yo soy hija de padres extranjeros y separados. Quien me cría, que es esta persona que tuvo cáncer, es mi padrastro, un canario maravilloso, un hombre que dio el todo por nosotros, y que yo lo vine a entender fue cuando ya no estaba. Y eso me partió muchísimo el corazón. Y yo lo recuerdo, y fue a través de un Día de las Madres que yo veo, porque mi papá por mucho tiempo trabajó en un restaurante como capitán de mesonero. Ujú. Y yo en ese momento, ese Día de las Madres, que para mí tenía que ser el día más feliz de mi vida, me di cuenta, fue en ese momento que yo me di cuenta el trabajo que mi papá hacía, pero me tocó perderlo. Y es por eso que toda esta serie de especializaciones, de diplomados que he hecho, los pongo en práctica para ver con un método científico si eso es real. La salud mental es necesaria aprenderlo desde que nosotros estamos pequeños. Yo creo que sí. Desde Sí. que somos pequeños, porque, por ejemplo, yo veo conductas de mi hijo y puedo observar que yo era igual a mi hijo cuando estaba pequeña. Y yo sufrí mucho cuando estaba pequeña con mis hermanas, sobre todo.
Mis hermanas, una en especial era muy cruel conmigo, pero en esa época no se hablaban de estos temas y para ella era gracioso. Hoy en día, a través de la terapia y de tantas cosas, me pude dar cuenta de que eran situaciones en donde a ella la llenaba, quizás no, pero para mí lo que representa hoy y lo que yo puedo interpretar es que era satisfactorio que Gina, la niña, llorara cuando la peinaba, porque entonces cuando me peinaban es que tú eres cochina, es que tú... Sí, sí. Y resulta que yo odiaba peinarme. Y mírame el cabello hoy en día. Bellísimo. Yo detestaba peinarme porque me dolía mucho la cabeza. Para mí era como que si me estuvieran mutilando. Y yo lo entendí cuando comencé a observar a mi hijo y cuando veía que mi hijo sufría cuando le cortaban el cabello. Era difícil. Entonces... Era difícil, y disculpa, Gina, porque tú lo viviste. Porque yo lo viví. Y veo a mi hija, que también es la Gina chiquita, También. porque yo cuando estaba pequeña estaba metida, como dice mi mamá, en todos los pumbiambas. O sea, yo estaba en cualquier evento, yo estaba hasta en el club de ciencias. Pero luego de grande me doy cuenta que estaba en todos esos lugares porque estaba huyendo de mi realidad. Exactamente. Y mi realidad era otra. Y hoy en día la adulta también huye muchas veces de su realidad. Solo que yo dije, si yo voy a acompañar a mis hijos y yo quiero probar a través del método científico que, por ejemplo, a través de las constelaciones familiares, puedo cortar esas relaciones y soy la oveja negra que decidió hacer el cambio, vamos a ver cómo es el cambio con ellos. Claro. Yo pruebo aquí primero, y después que pruebo, voy con mi método científico con mi chamo y observo y me doy cuenta si eso que aprendí es verdad o no. La manera en la que me dirijo hacia ellos también la aplico. Ya, de hecho, a pesar de que al momento de llamarle la atención no le aplico terapia, hago preguntas, como por ejemplo, ¿para qué tú necesitas hacer tal cosa? Entonces ellos me quedan mirando y empiezan a pensar, ay mamá, no lo sé. Entonces, ¿qué sí sabe? Bueno, mamá, y comenzamos por ahí. De cierta manera, ahí es donde tengo la certeza de que la comunicación con mis hijos puede cambiar, la evolución emocional con mis hijos también puede cambiar, pero yo necesito designarle a los especialistas para que ellos me sigan viendo a mí como su mamá, su refugio, sí, claramente, pero soy su mamá. Soy la persona que ellos, al momento de sentirse abrumados o que sientan que necesitan ayuda, tengan la capacidad de decirme, oye mamá, me está pasando eso. Con mi hija es muy fácil, con mi hijo es difícil. Con mi hijo es difícil hasta no hace mucho, que de hecho todas estas situaciones, el no hablar, el no saber pedir ayuda, el ponerme constantemente en tela de juicio, el muchas veces la huida, de hecho mental, porque el no querer sentir esa emoción es lo que me lleva al conocimiento. Cuando yo siento que tengo una herida, yo busco aprender. Claro que sí. Y luego me di cuenta a través de la terapia que esto me pasa desde que estoy pequeña. Por eso es que cuando yo estaba pequeña jugaba fútbol, estaba en las danzas, Era una forma de drenar. Era una forma de no sentir. De no sentir. Así yo me disociaba de mi realidad. Y hoy en día la adulta, cuando de repente veo que estoy abrumada, estoy colapsada entre tantas cosas, digo, epa, ya va. ¿A qué le estoy huyendo? Y yo me vine a dar cuenta conscientemente cuando me da la parálisis. Háblanos de eso, Gina. Yo lo sé, pero la gente de mi podcast no lo sabe. Bueno, háblame de eso. Cuando me llega el primer diagnóstico, que es el de mi hijo, que es el autismo y el cáncer de mi papá, comienza mi miedo. Y ese miedo llega en pandemia. Una pregunta y vamos a hacer acá. El miedo es algo normal, ¿verdad, Gina? Que Completamente. tenemos todos los seres humanos. Totalmente. Y es válido. De hecho, mirar el miedo es la mejor opción. Si tú tienes miedo y tú te confrontas con tu miedo, vas a poder tomar también buenas decisiones. El problema es tomar decisiones desde el miedo sin observarlo. ¿Sabes? Sí. Huyo. Tengo miedo porque no quiero sentir eso, prefiero huir. Pero ¿y si pruebas un momento a ver qué pasa? ¿Qué puedes perder? ¿Sabes? Normalmente el miedo va atado a eso que no quiero sentir.
Ujú. El miedo va atado a lo que puede suceder, pero que está aquí, ¿sabes? Sí. O a algún trauma que hayas tenido en algún momento, que supiste que lo viviste y dijiste, no, o sea, yo no vuelvo a pasar por ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es parte del miedo, entre muchas otras cosas más. Memorias inconscientes. De hecho, genéticamente tenemos una carga molecular inconsciente que también manejar miedos, ¿sabes? A nivel de genética. Por ejemplo, un tío, tú dices, yo tengo miedo a meterme al agua y yo nunca me he metido al agua. Yo le tengo pavor al río. Yo nunca me he metido al río. Yo no me meto en un río. Y resulta que tienes un tío que hace muchos años tuvo una situación en un río y mira qué sorprendente. El muchachito tiene esto. Fíjate. Igualito que el tío. Igualito que el tío. Y eso es una carga genética. Una carga genética. Y de la cual normalmente no se habla. Pudiese hablarte con palabras técnicas, pero ¿qué es lo que a mí me pasa? Yo actualmente no estoy disponible para hablarle a las personas con palabras técnicas, porque tú necesitas a alguien que te lo explique con peras y o sea, sencillo, de una forma Sí, fácil, sí, como lo sencilla, estamos hablando acá, sin tantas palabras científicas, porque si tú quieres manejarlo así, mira, te vas a otro tipo de conferencia o vas a otros lugares o buscas por YouTube y te vas a conseguir un especialista que te va a hablar con palabras técnicas, como por ejemplo, dentro del trastorno del espectro autista podemos hablar de retardo del lenguaje, de, por ejemplo, disociación, la inteligencia emocional. Ajá, pero ¿qué es eso? ¿Pero cómo se come? Uh-huh. Y la mamá que de repente no tiene la capacidad de tener ese conocimiento y ducharse o empaparse de ese conocimiento, ¿cómo se lo explica? Exactamente. Entonces tienes que hablarle a estas personas y ese es el trabajo en el cual yo digo, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, hablarle a una mamá de diseño universal para el aprendizaje? No. ¿Cómo se lo explico? Uh-huh. Y me dice, ella me va a ver y me va a decir, esto es arrechísimo, Uh-huh. ¿sabes? No lo entiendo. No lo entiendo. No, venga. Es como cuando usted va por un médico y le dicen, usted tiene no sé qué con no sé qué más. ¿Y eso qué es? Ah, bueno, eso es fiebre. Ok. Me he dicho que era fiebre. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, Sí. ¿qué pasa? En este caso, retomando el tema, Cuando te da la parálisis. Cuando me da la parálisis, es a través de la cantidad de cargas que tengo mentales. La cantidad de miedos que tengo. Wow. El miedo a salir adelante con un muchacho de una condición que no conozco. El miedo de perder a mi papá. Primero me da un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Eso fue fatal para mí. Septiembre, lo recuerdo claramente. No quería ni siquiera decirle a mi papá lo que estaba pasando. Mi hermano cae con COVID. Una hermana que estaba aquí en ese momento también cae con COVID. La patología de mi papá y el diagnóstico de mi hijo. Yo me enfermé mentalmente Muchísima solo. cosa. Claro, aparte que mi esposo estaba pasando por una situación de estafa con una persona y yo me sentí abrumada. Y en febrero llega la parálisis y llega sin yo permitirme ser consciente. Se me empieza a dormir la lengua, el ojo se me cae, comienza a llorar y es mi hermano que me dice, ¿estás bien? Y le digo, sí, lo que pasa es que tengo una alergia. Y lo de la lengua decía, me quemé la lengua, ¿vale? ¿Y yo tomé café? No, yo no he tomado café. Ah, bueno, pero me la quemé. Bueno, ¿qué carajo? No me estaba haciendo responsable de mí. De ti. No me estaba haciendo responsable. Y al día siguiente, que después que mi hermano me ve, me veo yo en el espejo y me doy cuenta que la cara la tengo caída. La mitad de la cara y parte del brazo. Esto que me trajo como consecuencia. No me estaba haciendo cargo de mí. No. No estaba mirando. No quería pensar. Y me quería disociar de una manera más radical. No quería pensar, no quería mover Sí. mis articulaciones. Esa era mi manera de huir. Entonces, comienzo ya conscientemente a hacerme cargo de mis estados emocionales, de romperme la cantidad de veces que me tenga que romper. Y eso implicaba también cortar algún tipo de relaciones. Porque la salud mental no se trata solamente de ese bienestar emocional. Porque si hablamos de salud mental, es la capacidad que tú tienes de relacionarte con las otras personas, la capacidad que tú tienes de relacionarte contigo, la capacidad que tienes de afrontar
situaciones que son difíciles, entre tantas. Pero ¿cómo es la salud mental para una persona que está pasando por un proceso que también se deprime? ¿Sabes? Y acompañar a mi hijo, acompañar a mi hija, también me ha causado depresión. Solo que yo no me he permitido caer en ese hueco. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 personas que necesitan de mí. Exactamente. Sin embargo, esto me ha llevado a que este año me han dado otra vez 4 principios de parálisis facial. No hace mucho tuve una que me logró tumbar el labio nuevamente. Y yo dije, no, o sea, volvemos a la terapia. Gina necesita acompañamiento. Porque Gina acompaña al esposo, a la hija, al chamo, a la perra que la tiene que llevar a un entrenamiento. La tiene que bajar, la tiene que alimentar, la tiene que entrenar. Pero Gina también necesita. Y Gina necesita. Entonces, pero Gina no sabía cómo decir que necesito ayuda. Y la salud mental es saber decir necesito ayuda. Solo que vivimos en un estereotipo con personas también que cuando tú pides ayuda existe la posibilidad de que te digan, pero tú sí eres pendeja. Ajá. Y escuchar eso es lo que en mi caso me ha llevado a decir, no voy a pedir ayuda porque no estoy disponible para escuchar eso. Ahora vamos con esto porque yo te conocí, Gina, y eso es lo que a veces siempre, esas son cosas que uno conoce de las personas y a mí me llama mucho la atención que tú me dices, quien entra en mi círculo es contado. Sí. Quien entra en mi círculo o la palabra amistad es contado. Totalmente. O sea, en mi círculo cuando ya viene alguien negativo o ya vienen personas, en mi círculo no entran. Sí. Porque inmediatamente las capto o las, ¿verdad? No entran. Cuéntanos de eso, Gina, que yo lo sé, pero quiero que las personas de mi podcast, que este es un podcast muy, para mí muy especial, este episodio número 9 con Gina Santo Domingo, atípicamente Gina, ya ahí les van a poner los cintillos. ¿Qué se le dice o cómo se hace o cómo salimos de esas personas tóxicas, de esas personas que de repente vienen o de esas personas que están hablando de cosas, pero no son lo que hablan? Entonces, y uno dice, wow, pero ¿qué le decimos a esas personas? Porque como dices tú, como tú, habrá muchas madres, Sí. pero madres que no saben, o no saben ahí a dónde acudo, a dónde voy, mira a mi hijo o mi hija, ¿ves? Por lo menos lo del perro, habrá muchas personas que no saben. Sí. Bueno, lo primordial es permitirse pedir ayuda. Pero tú no le puedes pedir ayuda a cualquiera. Ahí vamos. ¿Sabes? Yo considero actualmente que cuando vayas a buscar a un especialista, certifiques que realmente tenga la especialidad. Porque me he dado cuenta también que hay muchos psicólogos llamándose psicólogos que son incongruentes entre su carrera, entre quienes dicen que son y lo que son. Por ejemplo, he visto a personas que hablan de el perdón, las constelaciones, el mirar con amor, y cuando me ven se han convertido en personas, se transforman. Y yo digo, ¿y tú estás diciendo, tú me hablas a mí de perdón, tú me hablas a mí de amor, tú me hablas a mí de paz, y cuando ves a aquella persona que te puede perturbar, te perturbas? Imagínate. Entonces no hay coherencia. No hay coherencia con Y lo no hay que nada dices. mejor, no hay nada mejor que ser congruente. Y yo considero lo siguiente: todo el mundo no va a estar disponible para estar caminando bajo el lema de la paz. Porque hay momentos en los que tú te vas a sentir incómodo, y esa incomodidad efectivamente no te genera paz. No. ¿Sabes? Sentirte incómodo hay algo, pero paz no es. Y eso es lo que tú tienes que entender. Cuando tú vas a buscar a un especialista para que te ayude con tu depresión, con tu muchacho que es autista, con tu relación de pareja, con tu amor propio, verifica primordialmente que esa persona tenga una especialidad. Porque si hay algo que yo he manejado bajo la experiencia, es que un psicólogo, si no tiene una especialidad en terapia, huya. Porque si yo voy a ir a un sitio para que me digan qué es lo que tengo que hacer, ahí no es. Si yo voy a un lugar en donde me van a mostrar a través de mí y soy yo quien se va a dar cuenta, quédese. Porque al final, en el camino, usted va a aprender a darse cuenta.
a darse cuenta de sus malas decisiones, a darse cuenta de sus emociones, Claro. a darse cuenta de muchas cosas. Y esto es importante. Entonces, si tú me preguntas, búscate un especialista, o sea, un especialista, un psicólogo en terapia, que realmente sepa aplicar la terapia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y también existe la otra. Yo mi círculo lo he cerrado. ¿Por qué? Porque tú eres tengo- muy selectiva. Actualmente soy más selectiva. Actualmente prefiero estar en casa con la perra, con los gatos, con mis chamos. Y cuando salgo, mi círculo ahora se ha vuelto, estás presente, Gracias. cerrado y seleccionado. He sido muy selectivo porque, de hecho, mi único hermano que tengo aquí ni lo llamo. Sé que está, pero no lo llamo. Porque la última vez que yo necesité de él fue cuando me dieron ese diagnóstico en donde ya no era depresión, sino depresión con pensamiento suicida. Y yo sentía que me iba a morir. Y tenía una cosa aquí en el cuello y decía, ¿cómo hago? Necesito ayuda. Es fuerte. Y cuando le pido la ayuda a mi hermano, él me dijo, ¿y tú cómo sabes que eso es así? Pero ¿cómo tú sabes que él está pasando por eso? Y ahí es cuando tú realmente necesitas a la persona que tenga la capacidad de decirte, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y yo en ese momento sentí que se me derrumbó todo y él no lo sabe. Y la última que ocurrió fue, yo acostumbraba a que el apartamento tenía que estar, porque vivo alquilada en el apartamento de mi hermana, el apartamento tenía que estar de punta en blanco, porque me gusta. Sin embargo, mi hijo no es un niño regular. Y mi hijo necesita vivir y permitirse obtener las consecuencias de sus acciones. Y yo recogía, lavaba, cocinaba, Sí, limpiaba eso todo. punta en blanco, ese apartamento. ¿Y qué pasa? Él no se estaba haciendo cargo y la psicóloga, junto con su psicopedagogo, en ese momento me dicen, si la casa se va a caer, que se caiga. Wow. Si la casa se va a caer, que se caiga. Y yo decía, no puede ser. No, sí va a ser. Y ellas me habían visitado muchísimo. Y yo le dije, pero ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, que se caiga. No pasa nada. Y lastimosamente, en ese momento que se caiga, estaba en el punto más alto de mi quiebre emocional y me va a visitar a mi hermano. Y cuando él va, se consigue con un apartamento patas arriba. Y lo primero que él me dice es, ¿por qué esto está así? Y yo no podía explicárselo. ¿Cómo te explico a ti que vienes de afuera que esto está así por un fin? Al final él no lo entendió. Y me dice, tú no puedes tener un perro porque tú no tienes cómo mantenerlo. Ve a ver si la regalas. Esos perros, esos gatos. Pero lo dijo con un tono tan hiriente para mí. Y yo lo único que necesitaba era que me dijera, ¿qué está pasando contigo? Que esto está así. Porque efectivamente en ese momento yo estaba pasando por una situación emocional grave. Mi chamo con depresión, acompañarlo, el desarrollo porque tiene 14 años. Yo decía, ¿cómo hago y cómo le explico a él? Y eso para mí fue hiriente. Porque la perra no la tengo porque yo la quiero tener. Porque hay personas que les gustan los animales. Exacto. Pero es que yo, no es que no me guste, es que ciertamente no es el momento para yo tener un perro. Sin embargo, necesito la perra. Porque ella es el cable a tierra de mi hijo. Imagínate. Ella llegó pequeña y ella tuvo la capacidad de decirle a mi chamo, sin palabras, pero con acciones, aquí estoy. Y cuando él está pasando por momentos difíciles, que se encierra, ella no permite que se encierre. Entonces Miguel Ángel me dice, mamá, con la Tena me siento muy bien. Y efectivamente, hoy en día, claro, es un pastor alemán, es una perra muy grande. Es hermosa. Bellísima. Y Atenas se levanta a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y espera en la puerta de la habitación del chamo y se le monta en la cama y le quita la sábana y lo despierta y lo lame y le da besos, pero ya no permite que él se sienta de una forma distinta. Entonces, ojo, y esto no fue entrenado, eso es un instinto de ella. El entrenador, que es Liberto Gala, me dice, debiste ubicar un perro más pequeño porque lo pudiste haber hecho. Sin embargo, otros entrenadores me dicen, ella tiene algo que el resto no va a tener, y es el instinto. Ese instinto que ella maneja
es único de la raza. Y por eso yo estoy inmensamente agradecida con la perra, que muchas veces me cuesta trasladarla, porque ando en moto, trasladarla a las clases, mantenerla, que eso implica la alimentación, porque es una alimentación específica, educarla, bajarla constantemente, porque a veces tengo muchas actividades. Sin embargo, ese ha sido el rol de mi hijo y es lo que me ha ayudado a que él se centre y evolucione. Entonces, puedo hablarte de 1000 heridas que tengo internamente, pero es más factible para mí decirte que hablar de las heridas, que sacar las heridas, es lo que me ha ayudado a mí a evolucionar. La herida de la niña, la herida de la madre, la herida de la hermana, incluso la herida de ser la esposa. Eso me ha ayudado. Sacarlas es lo que me ha ayudado a mantener esa salud mental que yo necesito. Entonces, callarse no necesariamente es positivo y hablarlo con todo el mundo tampoco es positivo. No. Y necesita, por eso la selectividad de las personas en mí ha mermado. Entonces, me siento mal y ubico, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, voy a terapia. Actualmente lo que estoy haciendo es ir a asistir a terapia y es lo que me ha funcionado. He manejado una mejor relación con mi familia, he manejado una mejor relación con mi esposo, con mis hijos y sobre todo una mejor relación con el entorno. De hecho, decidí cortar el árbol familiar y el árbol de mis amistades. Mi última que me dolió con unas amistades fue precisamente pasando ese proceso con Miguel Ángel, teniendo la perra. Una chica que consideraba en ese momento una gran amiga, venía de Costa Rica a celebrar su cumpleaños y yo estaba pasando por ese proceso de duelo con Miguel. No era solamente el duelo de que él es autista, sino es el duelo de que él está en duelo. Por supuesto. Y me tocaba, entonces yo me comprometí en hacer la torta porque hago pastelería. Muy buena, por cierto. Me comprometí a hacerle la torta a mi amiga en ese momento y estaba tan abrumada emocionalmente que ella me pasa el boleto aéreo y yo observo y no le presté atención. Me di cuenta que ella estaba aquí en Venezuela el día que me dice, ¿y dónde estás? ¿A qué hora te pasó buscando? Y dije, ¿me pasas buscando para qué? Gina, o sea, ya llegué. ¿Cómo que llegaste? Yo no tenía nada. Y la cosa era que no me podía ir sola. O sea, yo me iba a ir con mis 2 hijos y la perra. Entonces le dije, mira, pero yo tengo la perra ahora. No, tú no puedes llegar aquí con la perra. Pero ¿cómo hago? No, busca la manera. O sea, tú no puedes andar con un perro para arriba y para abajo. Imagínate. Eso para mí fue doloroso. Y bueno, dije, bueno, lastimosamente no puedo llegar. Desde ese momento... algo se rompió, ¿verdad, se rompió Gina? algo. Se rompió en ella porque ella estaba contando conmigo para que yo fuese y festejara con ella su cumpleaños y el de su hermana. Y yo iba a llevar la torta. Pero se rompió en mí lo que yo necesitaba de ella. Yo necesitaba era que pudiera decirme, concha la negrita, porque esa es la jerga que usamos. Concha la negrita, sé que estás pasando por un momento difícil. Si no puedes venir, no venga. Aquí en este espacio no pueden entrar los perros lastimosamente. Quizás vamos a ubicar No hubo una comprensión. No hubo ese acompañamiento, no hubo esa empatía. Y honestamente, en ese momento yo estaba más insegura que nunca. Yo tenía miedo de salir, yo tenía miedo que mi hijo durmiera solo, aun cuando estuviese la perra. Yo tenía miedo de todo. Era un miedo que estaba ahí latente. O sea, es un diagnóstico que yo decía, ¿cómo hago? No confiaba en mi hijo, aun cuando tenía la psicóloga a su lado. Sin embargo, la psicóloga afortunadamente es mi amiga, agradecida inmensamente con ella como profesional en el área de la salud mental, porque también estudió conmigo programación neurolingüística y también es psicoterapeuta gestal, y a pesar de que ella no tiene la especialidad en autismo, es la persona que me ha ayudado a acompañar a mi hijo, porque ella dice, ok, esto no lo sé, pero lo voy a investigar. Y eso habla mucho, claro, como profesional. Por supuesto que y sí. Y ningún docente, en el caso de mi hijo, ningún docente me ha dicho, mira, no lo sé, pero lo voy a investigar. Aún cuando yo le he llevado los informes de la psicopedagogo para aquellas adaptaciones curriculares, ni siquiera vieron las adaptaciones curriculares. Entonces, han sido una tras otra, lo que me ha llevado a mí a preguntar, o sea, ya va, no necesito hablarte
no necesito ser psicólogo para hablarte de salud mental. He sido lo suficientemente atropellada, pero también estoy consciente de que necesito ayuda y de eso me estoy haciendo cargo. Me hice cargo de permitirme romperme. Me hice cargo de permitirme reconstruirme. Y si eso que yo reconstruí me toca volverlo a romper, triste por mí, lo rompo nuevamente porque tengo que volver a construirme. Y cada día busco una mejor versión de mí. Y no busco la mejor versión de mí para ser empático con el otro o para que el otro me quiera. No necesariamente, porque de hecho, últimamente he estado en lugares en donde llego y las personas simplemente, pues, no sé, hay algo que debo tener que no les agrada al otro y caigo mal. Y eso no me afecta hoy en día. Antes yo buscaba la manera de encajar con el otro. Ya yo no quiero encajar con nadie. Ya yo soy esa pieza de rompecabezas. O sea, me veo tan igual a mi hijo que digo, o sea, no me interesa. No me interesa en absoluto. Y soy feliz con mi paz mental. ¿A través de qué? A través de distanciarme del otro. Saber elegir cuándo sí y cuándo no. Y también saber elegir en qué momento voy a tomar decisiones y para qué las voy a tomar. Ajá, eso me va a convenir a mí, pero ¿para qué? Porque también tener una amistad implica, ¿cuál es la conveniencia que yo tengo? Esas amistades, que hay de hecho amistades tóxicas, esas amistades me van a aportar algo en positivo a la Gina de hoy en día. A esta persona, ¿qué me va a aportar? Porque hoy estoy clara de cuáles son mis necesidades como humano, ¿sí? Cuáles son mis carencias. Pero no fue que porque una cosa es que tú agarres un libro de introducción a la programación neurolingüística y te leas las cosas, y otra muy distinta que usted procese eso. Y hoy en día digo, pero ¿qué es lo que yo quiero de las personas? ¿Y qué es lo que esta persona me puede dar a mí a favor? Claro. Y eso no es ser interesado, es también buscar la salud mental. Por supuesto. Saber elegir, saber decir cuándo sí y también saber decir que no, sin sentirte culpable, que esa es otra parte también que solemos tener. Desde pequeños nos dicen, usted tiene que compartir. No, usted quiere compartir. Es verdad, usted quiere compartir. Usted quiere compartir. Usted quiere ir. Uh-huh. Muchas veces yo fui obligada a reuniones cuando estaba chamita y yo no quería ir. O sea, mi mamá a veces iba a reuniones con amistades que efectivamente eran unas personas muy agradables, chéveres, cuando estaban en mi casa. Pero yo no quería estar en la casa del otro. Y entonces acostumbramos a los hijos a que usted le tiene que pedir la bendición a fulano. ¿Por qué? Si él no quiere. No quiere. Y nosotros somos energía. Nosotros sabemos, y mi hija me lo ha demostrado, y mi hija me demuestra a mi Gina de niña. Mi hijo me demuestra a la Gina de niña. Mi hijo me enseña todos los días quién era yo y que no fui vista. Entonces, esto no me ha permitido a mí anclarme en el dolor solamente. Me permite hoy en día al adulto responsable emocionalmente a trabajar esa emoción. Porque ¿qué voy a hacer yo con esa emoción ahí reprimida? Con ese rencor, con ese odio. Mi mamá me hizo, mi mamá no me vio. Porque ciertamente yo, al igual que mis hermanos, soy una mamá, una hija que tuvo una mamá presente físicamente, pero ausente emocionalmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa ausencia emocional? Hoy en día, de grande, a mis 42 años, porque esa es la edad que tengo, es que tomo las mejores decisiones. ¿Qué voy a hacer yo con esa emoción? ¿Sabes? Antes tenía las amistades porque quería cubrir lo que me hacía falta en casa. Claro. Ya no. Ya no. Ya yo visualizo y digo, bueno, me conviene, no me conviene, con quién quiero estar, con quién no. Si quiero bailar, bailo siendo feliz. Y de hecho también seleccionar. Mira, hay amistades. Yo tengo una amiga chéverísimo que ella entrena conmigo, genial. Pero ella no va conmigo a lugares, por ejemplo, a tomarme unas cervezas o a ver un concierto de Un Solo Pueblo. A ella no le gusta. A ella le gusta estar en su casa. Y eso es respetable. Yo no la voy a obligar a ella. Entonces yo sé que ella, estando con ella, es en algunos lugares donde ella también se sienta cómoda. Claro. Y no solamente yo. Y viceversa. Tú me invitas a un sitio, hay mucho ruido, yo decido si me quedo o no. Pero eso lo sé hoy, a mis 42 años. Y es lo que también les estoy enseñando a mis hijos. Mi hija no quiere ir a un sitio, sí, ok, usted no va. ¿Listo? Mamá, no quiero. Mamá, no quiero, bueno, no vas. ¿Cuál es el problema? Mi hijo es el que me cuesta sacar de la casa porque a él le encanta estar disociado de la realidad. Típico del trastorno, ¿no? O sea, del autismo. Entonces, a él es el que me toca obligarlo más bien vamos a socializar.
vamos a probar. Ven, mira cómo es esto. Y era, ok, mamá, a veces me toca entrar en acuerdos. Mira, si vamos a tal lado, yo, por ejemplo, le encantan los Legos, yo te compro un Lego. Ok. Y a través de eso hago que él viva la experiencia. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el momento? Mira, mamá, sí, viste que comimos diferente y conociste a nueva gente. Sí. ¿Qué tal? Como por ejemplo lo hicimos el domingo, Ajá. que él llegó y se permitió ver, me dice, mamá, me encantó. Y estaba pero contento. estaba feliz. En mi cumpleaños también fue. Entonces fue una cosa que él llegó y dijo, ah, sí, chévere, me lo disfruté. Claro. Pero no es algo que él va a incentivar. Yo digo, el día que mi hijo tenga una novia es porque la novia le dijo a él que fuera un novio, pero él no se va a permitir hacerlo. En cambio, Micaela es distinta. Entonces, esto es lo que me ha llevado también a acompañarlos para que ellos también se sientan cómodos y seguros. El saber qué quieres, qué sientes, para qué vas a tomar esas decisiones, es importante. Es importante. Y es importante enseñarlo desde que son niños. Es por eso que yo, por ejemplo, en mi cuenta de Atípicamente, estoy comenzando realmente Una cuenta maravillosa. a estructurarlo desde el duelo, porque ciertamente hay un duelo. Actualmente es el duelo de la mamá, porque soy una mamá que está herida, que se está construyendo todos los días. Soy una mamá que hoy en día, cuando por ejemplo se va a comprar un par de zapatos, me estoy analizando y permitiendo procesar eso que siento, porque comprar un par de zapatos para mí era sentir culpa. ¿Sabes? Soy esa persona. No me disfrutaba comprarme, no sé, un simple polvo facial, un buen polvo facial, un buen rímel. No me lo disfrutaba. Yo lo compraba, pero la culpa era enorme. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque estoy herida. Todavía tengo heridas. Yo no te voy a decir actualmente que soy una persona que está emocionalmente sana. No, yo estoy herida todavía. Yo camino y si algo pasa, por ejemplo, en estos días que fui a la rueda de prensa sí. cambiando lágrimas por sonrisa, Sí. yo le dije a mi mejor amigo, que es Abraham, no Beso, voy a Abraham. ir para ese evento, que no voy a ir, no estoy disponible. ¿Por qué? Porque yo tengo un proceso emocional, yo tengo una herida abierta todavía, a pesar de que han pasado casi ya 4 años de la partida de mi papá, y dije, no voy a ir, no estoy disponible, porque tengo todavía latente el duelo de mi padre, porque todavía tengo latente el duelo de mi hijo también, porque viví momentos con mi chamo que no debieron suceder, como castigos, como regaños, como muchos juicios, y esa mamá necesita sanar la herida. Todavía. Y es como el cuerpo, la emoción es como el cuerpo. Hay heridas que tú te haces en la piel, para que sea entendible. Uh-huh. Hay heridas que tú te haces en la piel y son superficiales, ¿no? Uh-huh. Hay otras que se hacen y se arma una costra y tú dices, ya se me está sanando. Sí. Pero debajo de esa costra, ¿qué hay? Sí. ¿Qué hay? Fuerte. Entonces, cuando vas sacando esto, Uh-huh. ¿sí? Es cuando ves realmente la herida. Así es la emoción. Y eso es lo que yo actualmente tengo, y muchas personas tengo la certeza de que pueden estar así. Mira, esto es ya se nos está terminando el tiempo, pero esto es algo que, bueno, yo le voy a extender a Gina la invitación para enero, porque de verdad que esto es un tema que es para otro episodio de podcast, porque es muy bonito, es un tema profundo, es un tema que de verdad nos llega. A mí me llegó. Yo de hecho hasta se me pusieron mis ojitos aguaditos, porque todos sabemos quién hemos perdido familiares con cáncer. Yo he perdido a 4 familiares, entre esos mi abuela, y es muy fuerte, es muy fuerte. Gina, quedas cordialmente invitada. Gracias. Para otros episodios de mi podcast MD Mariale Designs, porque acá te lo voy a hacer públicamente. Quedas invitada de nuevo. Gracias. Y bueno, nada, despídete, Gina, y por favor tus redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Gina. También están totalmente invitados y cordialmente invitados a que sigan mi cuenta por ahora en Instagram y en TikTok también. Uh-huh. En TikTok Gina Santo Domingo y en Instagram es @atípicamente Gina. Y bueno, disponibles a descubrirse y abrirse, porque somos personas que sienten, y que lo más importante es que no somos perfectos. Exactamente. Bueno, yo me despido. Les quiero desear a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2026. Este es mi podcast ya
cerrando el 2025 de la mano de mi Bus Digital, el podcast que inspira el cambio. Besos a todos, los dejo con mis patrocinantes. Abrazos. Podcast llega gracias a Accesorios MD Mariale Designs, Rosquetes Canarios Florida, Sacten Ujana, Euromercado, Mercanova, Aule, Saifi Café, Solo Cejas. Hipereléctricos Aragua. Realza tu personalidad con accesorios MD Mariale Designs. Únicos y en tendencia. Con MD Mariale Designs, que ofrece para ti elegancia, durabilidad y estilo. Prendas diseñadas para realzar tu personalidad y sobre todo originalidad. Con accesorios MD Mariale Designs. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Mariale y ve todo lo que tenemos para ti. MD Mariale Designs. Hay magia en los pequeños detalles. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita para que así te lleguen todas mis notificaciones.